Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Pues bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión número 6. Seguimos en la unidad 2. ¿Sí? Recordarán que la sesión pasada vimos pues básicamente cómo se intersectan algunos conceptos que son clave para la maestría, para la maestría que están cursando, ¿no? El tema de la política criminal, el tema de derechos humanos y la seguridad humana. Entonces, bueno, hablamos de distintos tipos de intersecciones, teóricos, conceptuales, metodológicos y pragmáticos. Y luego hacia, digamos, el final de la sesión grabada, les expuse algo que seguramente ustedes ya han revisado sobre el tema de la violencia estructural desde la perspectiva teórica de Johan Galtung. Entonces, bueno, lo que voy a hacer en esta sesión de manera muy breve es exponer, digamos, cuáles son aquellos sujetos, aquellos grupos sociales que históricamente y que estructuralmente resienten más la violencia, ¿no? Eh, Voy a pasar rápidamente las diapositivas, disculpen ustedes, para dar con la diapositiva específica. Bueno, habíamos dicho que la violencia estructural se entiende como esta suma, ¿no? De lo que se entiende como choques incrustados, o sea, como todas aquellas cuestiones que de manera histórica se han ido sedimentando, se han ido construyendo, ¿no? A nivel social, un conjunto de prácticas, de rutinas, de hábitos que terminan, pues, siendo, como veíamos, prácticas que son hasta cierto punto ya muy poco perceptibles, ¿no? Que no son tan perceptibles, sino que se dan casi que de manera automática, que se normalizan y que en ese sentido, pues, son invisibilizadas, pero que tienen por efecto o como resultado, pues, tratamientos discriminatorios, tratamientos injustos, tratamientos desiguales, ¿no? Y que pareciera hasta cierto punto que pues, las cosas así son y que no hay necesidad de cambiar. Bueno, pues vimos eso. Inicio la sesión con mencionar que, bueno, dependiendo, digamos, del nivel del impacto que tengan estas violencias, pues podemos hablar de un nivel más micro, ¿no? Donde habría violencias estructurales de carácter interpersonal, ¿sí? Donde tenemos, digamos, podemos analizar desde una perspectiva muy casuística, ¿no? A determinadas personas, determinados sucesos, ¿sí? Entonces, bueno, es el nivel más, digamos, más micro, más reducido. Sin embargo, no porque sea un solo caso o dos casos o tres casos con personas que tenemos nombres y apellidos, dejan de ser, digamos, reveladores de las estructuras de violencia, ¿sí? Luego tendríamos un nivel más intermedio, más mezzo, ¿no? Que es digamos, el nivel relacional entre grupos, ¿sí? Donde se vive una violencia estructural, pero a nivel grupal. Entonces, bueno, a lo mejor para poner ejemplo y hacerlo más claro, en el caso del nivel micro, pues estábamos hablando quizá de esas relaciones de poder que pueden existir al interior de una familia específica, de una familia disfuncional y que genera violencia entre sus distintos miembros, ¿no? Eso sería un ejemplo de nivel micro. Luego, a nivel meso, pues podríamos hablar de determinados grupos, determinadas comunidades de la población, de la sociedad, que terminan siendo excluidas. Entonces, no sé, a lo mejor podemos hablar del caso queretano, de ciertos grupos de la sociedad queretana, ¿no? Que terminan viviendo cierto nivel de violencia estructural, ¿no? Entonces, ahí no es una sola persona, sino que hablamos de ciertos colectivos, ciertos grupos, ¿no? Eh, Puede haber como varios ejemplos, ¿sí?
Por poner un ejemplo, bueno, algo que se me viene ahorita a la mente, el tema de el grupo de artesanos que intentan trabajar en la vía pública en el Centro Histórico de Querétaro, ¿no? O sea, es un grupo que, bueno, por supuesto, pertenece a un grupo aún más grande, ¿sí? Que sería el grupo de la población originaria, de la población indígena, pero bueno, para efectos de lo que estoy mencionando, en un nivel meso podemos hablar de el grupo de artesanos que intentan vender sus mercancías en el Centro Histórico de Querétaro y que constantemente pues reciben, digamos, pues son acosados por las autoridades, les retiran su mercancía, sufren, digamos, cierto también violencia por parte de quienes son comerciantes y que son comerciantes formales, ¿no? Que tienen su negocio formal, ¿sí? Obviamente hay un tema que desde una perspectiva de política pública se tiene que resolver, ¿sí? Sobre cómo hacemos que estas personas que históricamente han sido excluidas del progreso, del desarrollo, tengan oportunidades también de vender en igualdad de condiciones que los vendedores formales, ¿no? Entonces, bueno, ese sería un ejemplo de la violencia estructural que pueden vivir grupos específicos. Luego tenemos a nivel macro, ya estamos hablando de nivel o nacional o internacional, ¿no? Entonces, dentro de las violencias estructurales a nivel nacional, pues retomando este caso, ¿no? El caso de los artesanos indígenas y las personas artesanas indígenas, bueno, decir que claramente en México, a nivel macro, la población indígena, como veremos más adelante, la población afromexicana, sufren de determinadas, eh, digamos, viven cotidianamente determinadas situaciones que constituyen violencia estructural. Y también esto se podría hacer un análisis más a nivel internacional y notar, ¿no? Que en realidad lo que ocurre en México con las poblaciones o con los pueblos originarios no es algo que tenga marca Made in Mexico, ¿no? O sea, hecho en México. O sea, realmente es algo que se traslada y se traspola a otros países que tienen también minorías étnicas. Entonces, bueno, eso ya es desde un nivel más macro. Pero bueno, ya entrando a quiénes son las partes afectadas, encontramos, ¿no? Que normalmente son personas que están en situación de desventaja, económicamente, culturalmente, socialmente, que viven cierto nivel de exclusión o de marginación, ¿no? Y que en términos de derechos humanos, estos grupos, estos colectivos, pues prácticamente, aunque gozan, digamos, en términos formales de los derechos humanos que les conceden los distintos ordenamientos jurídicos que les resulten, digamos, aplicables según su nacionalidad o según su lugar de residencia, en la práctica el goce o disfrute de esos derechos humanos les es negado, ¿sí? Y esa negación no es que sea una práctica, digamos, dolosa, deliberada, sino que es resultado de procesos digamos, de gran calado en términos de procesos sociales, de procesos económicos, ¿no? Que muchas veces no dependen de una sola persona o de una comunidad en sí, sino que son, digamos, dependientes de macrofactores, ¿no? De macroestructuras. Aquí creo que vale la pena hacer una distinción, porque es muy común hablar de sujetos en situación de vulnerabilidad o sujetos vulnerables, ¿no? Pero desde una perspectiva crítica se considera que es mejor emplear el término de sujetos vulnerabilizados. Esto sí tiene una distinción. Por un lado, el hablar de sujetos en situación de vulnerabilidad o sujetos vulnerables, pareciera, ¿no?, que estamos hablando de personas que tienen ciertas características inherentes que le hacen ser vulnerables durante toda su vida, ¿no? Y pareciera, ¿no?, que esta situación no puede cambiarse, a diferencia de si usamos el término de sujetos vulnerabilizados, donde evidentemente ya estamos hablando de que hay un proceso, de que hay una dinámica que no es, digamos, necesariamente neutral, sino que a partir de esas dinámicas
se van generando esos procesos de exclusión, de marginalidad, de desventaja, y entonces donde hay ciertos actores que de cierta manera son responsables de ese proceso de vulnerabilización. Entonces, bueno, esto creo que ya lo había mencionado anteriormente y por eso es que verán, ¿no?, que yo hago alusión con este término de sujetos vulnerabilizados, más que sujetos vulnerables o en situación de vulnerabilidad. Bueno, también es válido decir o sea, sujetos o personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, creo que el término vulnerabilizados es un poco más potente en el sentido de aludir a que esta desventaja es producto de negligencias, producto de discriminaciones que genera el propio sistema social, político, económico, ¿sí? Y que además es resultado de un proceso relacional, como se menciona aquí, ¿no? Donde intervienen varias personas, varios actores, varias estructuras. Bueno, pues digamos que la idea es que se queden en la mente con que esta condición de vulnerabilidad es algo que se construye, no es algo que corresponda de manera inherente a determinados grupos sociales, sino que efectivamente, desde una perspectiva, digamos, epistemológica constructivista, ¿no?, pues la vulnerabilidad es resultado de un conjunto de decisiones, de omisiones de las personas, ¿no? De personas tanto que tienen capacidad de decisión pública como actores de otro tipo. Entonces, bueno, básicamente a quienes les debemos esta idea de que la vulnerabilidad es un proceso que se construye, pues es a dos autores, al menos desde la teoría, digamos, crítica más colonial, ¿no? Tenemos a una autora que pues, es norteamericana, Judith Butler, ¿no? Que precisamente en su libro del 2009, Marcos de Guerra, Las vidas lloradas, precisamente habla, ¿no?, de cómo pues hay vidas, ¿no?, que sí merecen la pena llorar y otras vidas que más bien no merecen ninguna consideración anímica, ¿sí? Prácticamente, o sea, son vidas que no tienen valor, ¿sí? Entonces, bueno, ella hace esta discusión a partir del análisis, ¿no?, de lo que ocurre en Estados Unidos, digamos, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, y bueno, toda la guerra que se comienza a librar desde Estados Unidos contra el llamado terrorismo, ¿no?, contra el terrorismo internacional. Y el otro autor, este sociólogo francés, que ya en su momento habíamos hablado de él en respecto a las teorías del riesgo, bueno, Robert Castel, un sociólogo que fallece en 2013, tiene una de sus últimas obras, La inseguridad social, que es estar protegido, donde precisamente se refiere a un conjunto, o más bien alude a que hay ciertas personas que han sido desafiliadas o que han perdido la membresía respecto de ciertas estructuras que le protegen históricamente, ¿no? Entonces, bueno, hay gente que obviamente pierden la posibilidad de acceder a un empleo formal. El empleo formal normalmente te conlleva una serie de protecciones sociales, ¿no? No solamente en términos sanitarios, sino también en términos de pensión, en términos eh, pues de seguridad social, en términos de vivienda, ¿no? En el caso de México tenemos, por ejemplo, todo lo que es la cuenta de ahorro para vivienda, ¿no?, la cuenta de ahorro para el retiro, solamente si somos empleados formalmente, ¿sí? Entonces, bueno, Robert Castel habla a partir de estas estructuras históricas de protección, ¿no? Cómo es que hay personas que son excluidas de ellas y obviamente puestas en una situación de vulnerabilidad, colocadas no por ellas mismas, sino, pues, digamos, como efectos, digamos, hasta cierto punto colaterales o son externalidades de varias decisiones de política pública. Y bueno, a mí aquí hago cosas, digamos, que seguramente muchas y muchos de ustedes ya tienen relativamente
internalizado. Lo que me interesaba aquí con esta diapositiva es traer a cuenta, digamos, cómo es que todo el análisis de interseccional, ¿sí? Nos permite también entender un poco cuáles son los factores que están detrás de la vulnerabilización de las personas, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la interseccionalidad es una herramienta que nos permite, digamos, analizar cómo determinados factores sociales, culturales, pueden ir derivando en tratamientos discriminatorios, en prejuicios, en estereotipos. Entonces, bueno, eso es lo que nos permite la interseccionalidad, ¿no? Y digamos que una de las herramientas eh, que se han creado a partir de esta idea de la interseccionalidad, pues es la llamada matriz de opresiones y también a su vez matriz de privilegios, ¿no? Entonces, bueno, digamos que a quien se le reconoce la autoría de esta matriz de opresiones es a una autora afroamericana, Patricia Hill Collins, quien, bueno, digamos, habla por primera vez de la llamada matriz de opresiones para describir que estos factores que terminan siendo, digamos, definitorios de las personas, como el género, la edad, la pertenencia a una etnia, la religión, el color de piel, el nivel educativo, etcétera, terminan haciendo, ¿no? Una especie de reforzamiento múltiple, que lo que terminan generando es una creación, como dice aquí, de formas complejas y entrelazadas de privilegios y opresiones, ¿no? Entonces, obviamente, este tipo de herramientas de análisis nos permite entender por qué no podemos hablar, ¿no? Que sí, lo voy a hacer más adelante, pero necesitamos entender que estos sujetos que han sido históricamente vulnerabilizados lo son en parte porque cuentan con algunas de estas características sociales, biológicas, culturales, que van a ser un motivo suficiente para que estén en una posible situación de opresión, ¿sí? Entonces, pensar que sí, que el hecho de ser mujer, bueno, aquí quizá Dalia de la Cerda nos diría, no todas las mujeres son oprimidas, sí son violentadas sexualmente, ¿no? Pero no todas las mujeres son oprimidas, pero bueno, desde esta imagen que está aquí, el solo hecho de ser mujer podría dar paso a cierto tipo de opresión, ¿no? Si a eso le sumas que eres una mujer no heterosexual, que está con una diversidad funcional, que además eres de la tercera edad, pues bueno, estos son capas, ¿no? De rasgos, de factores sociales, biológicos, culturales, que se van sumando para ir haciendo o provocando una experiencia distinta de opresión respecto de otros grupos que a lo mejor tienen características, que también son vulnerabilizados, pero que tienen características distintas, ¿no? Entonces, un poco no es de aritmética, de decir, entre más factores sumemos forzosamente viviremos más opresión, no es una aritmética sencilla, pero por lo menos sí está esa hipótesis, ¿no? De que entre mayor número de factores vayamos juntando, pues nos iremos enfrentando en la vida a mayor procesos o sucesos donde vivamos o una injusticia o una discriminación o una opresión o seamos víctimas de violencia estructural. Entonces, bueno, de ahí la necesidad, ¿no? De que para entender cómo los sujetos son vulnerabilizados, cómo es que se va construyendo esa situación de vulnerabilidad, pues es que tenemos que entender cuáles son esos factores sociales, culturales, biológicos que van incidiendo eh, poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, esta matriz de opresión nos permite ver quiénes vivirían en el privilegio hasta cierto punto, ¿no? También les digo, no necesariamente es
la realidad así como así, pero normalmente quienes cumplan con estas características, pues vivirán privilegios, quienes estén en este lado, digamos, de la matriz, pues vivirán opresiones. Esto un poco contrastándolo con el triángulo de la violencia que les mostraba la clase pasada sobre cómo diagrama Johan Galtung la violencia, pues bueno, básicamente es decir que las personas que estén, digamos, del lado de la matriz donde se conjugan ciertos factores de opresión, normalmente serán quienes vivan la violencia estructural. ¿Ok? Entonces, bueno, como les creo que es importante utilizar esta idea de la matriz de opresión en el estudio de la violencia estructural, porque por un lado exhibe la violencia estructural como un proceso multidimensional y complejo. O sea, no nada más hay un factor, hay muchos factores sociales que afectan, ¿no?, a los sujetos vulnerabilizados. También, obviamente, permite comprender hasta qué punto quienes viven en el privilegio normalizan y perpetúan la violencia estructural, ¿no? Porque son ellos quienes tienen ahora así que el poder, el acceso para construir los relatos, construir las verdades. Y si no, a lo mejor también las otras personas construyen verdades, construyen relatos, teorizan, pero lo hacen normalmente desde posiciones menos poderosas, ¿no? Con menor, digamos, capacidad de escucha. O sea, su discurso será menos escuchado, a diferencia de quienes están en el privilegio, que lo hacen desde una palestra, que lo hacen desde una posición relativamente dominante y tienen mucho mayor capacidad de ser escuchados o de que se internalice su discurso. También la matriz de opresiones nos permite exhibir cómo se distribuyen desigualmente los recursos y poder, ¿no? Básicamente, encontraremos que quienes están en la matriz de la opresión del lado de los privilegios, pues son quienes están aventajados económica, políticamente, pero no nada más eso, sino también simbólicamente, es muy importante, ¿sí? Veremos más adelante cómo, pues en realidad, ustedes pongámonos a pensar, incluso cuestiónense respecto de los autores, las autoras que consultan ustedes para realizar sus estudios. Normalmente tiene que ver con la colonialidad del saber, con la colonialidad del conocimiento. Normalmente volteamos a ver a autores, autoras, ¿no?, del norte global, que son los que a lo mejor tienen mayores reflectores, pero quizás no son ni los primeros que hablaron sobre esos temas, ni necesariamente son, digamos, los más elocuentes o los más inteligentes. Posiblemente, ¿no? Y termina ocurriendo que hay muchísimas voces del sur global que no tienen esa capacidad tienen las capacidades, pero no terminan destacando como los del norte global y bueno, terminan, digamos, en una situación de desventaja respecto de la audiencia a la que pueden llegar. Y esas son desventajas simbólicas, ¿sí? También algo muy importante es que la matriz de opresión pone el acento en estas discriminaciones y violencias estructurales que terminan obligando a voltear a ver al Estado como un actor clave, tanto para perpetuar las opresiones como para evitarlas, como para terminar con esas opresiones, para regular determinadas conductas humanas, intentar regular determinadas conductas humanas, no únicamente con políticas regulatorias, sino también políticas que tengan que ver con incentivos económicos de otro tipo, para promover prácticas que tiendan al reconocimiento de los derechos de las otras personas de una forma sustantiva y no nada más de manera formal. Entonces, bueno, aquí hay una lista de algunos sujetos que han sido, que históricamente, digamos, son vulnerabilizados, ¿no? Y que sufren de violencia estructural. Entonces, bueno, es una lista, por supuesto, que no es exhaustiva, es únicamente, digamos, algo que quise traer, digamos, para que ustedes vayan identificando si trabajan con sujetos vulnerabilizados, ¿no? Obviamente ustedes tendrán mucho mejor la radiografía de en qué medida sufren de violencia estructural, tendrán mucho mejor
la película de cuáles son las teorías que trabajan sobre esos temas, cuáles son las estadísticas, qué políticas públicas se están implementando, pues para intentar abatir esas violencias estructurales, o incluso habrán identificando pues áreas de oportunidad, ¿no? A lo mejor todavía no hay políticas públicas específicas que trabajen sobre estos sujetos, y ustedes van un poco anticipándose a esa necesidad de proponer, ¿no? De eso se trata también el proyecto que ustedes están elaborando. Entonces, bueno, de antemano una disculpa por si suena demasiado genérica esta exposición, porque, bueno, es un curso donde se abordan muchos tópicos y donde no hay la oportunidad quizá de profundizar demasiado. Únicamente decirles y ofrecerles que quien quiera información ya más específica sobre estos sujetos vulnerabilizados, su relación con la seguridad humana, su relación con la política criminal, me pueden escribir, me pueden mandar un mensaje por WhatsApp y pedirme literatura, ¿sí? Entonces, bueno, voy a ir, son 2 o 3 diapositivas por cada grupo, sobre todo los primeros, ya los últimos realmente prácticamente es una diapositiva por grupo, por grupo de sujetos vulnerabilizados, ¿no? Y como les decía a inicios de la sesión, ¿no? O sea, tenemos que entender que los niveles de interrelación en la que se producen las violencias pues son en distinto grado, ¿no? Primero tenemos el nivel micro, ¿sí? Que puede ser una casuística, a lo mejor alguien está haciendo un análisis de estudio de caso, ¿no? Sobre una persona en particular, o a lo mejor alguien está haciendo un nivel más mezzo, ¿no? Más intermedio, o alguien de ustedes, si no es que la mayoría, pues están haciendo un estudio ya de política nacional, ¿no? Sujetos que son vulnerabilizados por violencias estructurales a nivel nacional, ¿no? Entonces, bueno, no dejar de tener eso en cuenta. Entonces, bueno, como sujetos vulnerabilizados tenemos a las niñeces y a las adolescencias, a las mujeres, personas de la diversidad sexual, de género, disidentes sexuales, es decir, quienes no cumplen con los mandatos de la heteronormatividad, eh, minorías étnicas, raciales, religiosas, pero no necesariamente aquí se agota, sino también está todo el tema de las personas con diversidad funcional, es decir, las que se llaman, bueno, las que legalmente son discapacitadas, pero bueno, creo que el término de diversidad funcional es mejor. Personas migrantes refugiadas, personas en situación de extrema pobreza. Y bueno, quise poner un tema de cómo la política criminal puede terminar en ocasiones siendo un factor de violencia estructural, ¿no? Las personas con antecedentes penales. Lo veremos de manera muy breve. Entonces, bueno, ya había mencionado en la última sesión que es importante tener en cuenta que la violencia estructural es en sí, implica forzosamente violaciones a derechos humanos, ¿no? Que pasan inadvertidas, que se consideran normales, que quizá no se persiguen penalmente, ¿no? Pero la idea es que no necesariamente recurramos al derecho penal como primera respuesta, sino que más bien tiene que haber previo al uso del derecho penal otras herramientas de política pública, sean de carácter social, de carácter educativo, de carácter laboral, de carácter, digamos, de muchos tipos, ¿no? Sanitario, etcétera, para atender esas violaciones a derechos humanos, ¿no? Antes que pensar en criminalizar. Eh, Obviamente, todas estas violencias estructurales afectan un gran número de derechos humanos y, por tanto, involucran varias dimensiones de la seguridad humana, ¿sí? Algo que ustedes siempre tienen que tener como en cuenta respecto de sus proyectos de intervenciones, qué dimensiones de la seguridad humana están siendo afectadas, sobre todo para aquellos que sí van a ser la línea terminal en seguridad humana. Y como les decía, la política criminal no nada más, no solo debe ser considerada una respuesta, y quizás siempre desde una perspectiva de derecho penal mínimo, considerar que la política criminal debe ser la última respuesta para desafiar estas violencias estructurales, sino que también
tiene que ser vista como algo que construye violencias estructurales, ¿no? En el caso, lo que les mencionaba, de las personas con antecedentes penales. Entonces, van a ver, ¿sí? A lo largo pues de muchos temas que ustedes verán durante esta maestría y seguramente me concreto más a lo que verán en las siguientes diapositivas, que en muchos casos el derecho penal ha entrado a intentar, digamos, ser el recurso del Estado para resolver estos problemas, ¿sí? Entonces, bueno, desde ahora, sobre todo para quienes no son criminólogos, no son criminólogas, o quienes no están tan familiarizados con la realidad, digamos, de los sistemas de justicia, no solo en México, sino en el mundo, pues decirles que es muy común que se recurra a esta función comunicativa de reproche del derecho penal, lo que se llama como el derecho penal simbólico, ¿no? De, bueno, vamos a colocar esto como una conducta que amerita cierto castigo para mandar socialmente el mensaje de que esto no debe tolerarse, de que culturalmente esto ya no debe ser permitido, ¿no? Pero quizá ya cuando nos vamos a la parte de qué tan justiciable son esas conductas, nos damos cuenta, ¿sí? Y de qué tan perseguidas son esas conductas, nos damos cuenta de que a lo mejor realmente son muy pocos los procesos penales que se inician por esas conductas que son socialmente, pues, permitidas, ¿no? Y que están, digamos, a la orden del día, que se llevan a cabo en todas las dinámicas, digamos, del día a día, ¿no? Hay prácticas que, siendo tipificadas y que va ameritando una sanción penal, pues no terminan siendo ni denunciadas en ocasiones, o si son denunciadas, no terminan necesariamente con una sentencia condenatoria, ¿no? Entonces, bueno, desde aquí mencionar que la política criminal, o recordarles, ¿no? Que la política criminal no necesariamente es ni la mejor respuesta ni la más efectiva, sino que tenemos que apostar a una serie de decisiones de política pública integrales en las que confluyen, por supuesto, diversos actores, diversas instancias de gobierno, en las que haya coordinación interinstitucional, pues para abordar de manera integral los problemas, ¿no? Pero por supuesto, esta idea de que echa la ley, echa la política, pensando que hecho el delito o el tipo penal, hecha la tipificación, ya tenemos una política pública para resolver este problema, por supuesto que no, ¿sí? Entonces, bueno, respecto de los sujetos vulnerabilizados históricamente, pues están las niñeces y adolescencias, que por mencionar aquí algunas cosas que pasan bastante, digamos, que están bastante invisibilizadas y normalizadas, pues esta idea de que a los niños, a las niñas, se les debe de corregir, ¿no? Disciplinariamente. Y entonces está bastante normalizada la práctica del castigo corporal como una forma de disciplinamiento entre las niñeces sobre todo y bueno, también las adolescencias, ¿no? También está hasta cierto punto en nuestro país visto como normal, aunque ya se tipificó y ya hay varios estados que hasta hace muy poco consideran como un delito el que se promueva el matrimonio infantil. Sin embargo, son prácticas, ¿sí? Que todavía están bastante arraigadas en determinadas partes de la sociedad mexicana, ¿no? Sobre todo en determinados regiones de México, como en Guerrero, en Oaxaca, en Puebla, donde, bueno, hay como una serie de usos y costumbres de los pueblos originarios que implica pues, el matrimonio infantil, ¿no? Entonces, por aquí vemos que efectivamente entra un poco como en choque determinadas cuestiones. Por un lado, eh, el proteger las niñas y las adolescencias de estas prácticas que son violatorias de sus derechos humanos, con usos y costumbres que son reconocidas por la propia Constitución, ¿sí? Y que son prácticas, o sea, que son prácticas culturales, ¿no? Y bueno, también todo el tema de la violencia sexual infantil y adolescente. Bueno, aquí algunas cifras, de acuerdo con informes del UNICEF, de la UNICEF, de México, bueno, de la región, digamos, de América Latina y el Caribe,
se observa, digamos, se levanta, ¿no? Una encuesta representativa en varios, pues en todos los países que conforman América Latina y el Caribe, y se observa que prácticamente el 75% de niñas y niños con edades que oscilan entre 1 año y 14 años son sujetos a alguna forma de disciplina violenta en el hogar, ¿no? Es caso en el hogar. Eh, También en la región, pues, prácticamente la tasa de mortalidad por homicidio es 4 veces superior a la media mundial. O sea, estamos hablando de que la región de América Latina y el Caribe, pues evidentemente hay muchísima violencia, incluso homicida o infanticida, hacia las niñeces. Y dentro de los primeros países que tienen las tasas más altas de homicidio en el mundo, pues América Latina y el Caribe ocupa precisamente los 5 primeros lugares. ¿Qué pasa en México? Pues en México prácticamente, o sea, sí tenemos, digamos, estamos en el promedio, ¿no? De país, como país, en el uso, digamos, de la disciplina violenta para educar a los niños en el hogar, a las niñeces en el hogar, ¿no? En el tema del castigo corporal, pues también prácticamente estamos en el promedio, ¿no? Castigo corporal severo, o sea, hay un 5% de niñas, niños que fueron encuestados, a los que sufrieron una forma de castigo violento en el último mes respecto de la fecha en la que se levantó este instrumento. Cuando vemos el tema de la política criminológica, pues prácticamente solamente a 2022, 11 países prohibían de alguna manera, ya sea la vía penal o desde otra perspectiva, no sé, con sanciones administrativas, tanto el castigo corporal en el hogar como en el entorno educativo. De 37, o sea, estamos hablando que a 2022 solo una tercera parte de los países de América Latina y el Caribe entienden desde una política pública que la disciplina violenta en el hogar no es correcta, ¿no? Entonces, tenemos a una gran cantidad de países que todavía no ven esto como una violencia estructural, lo normalizan. México, digamos que está parcialmente prohibido el castigo corporal en el hogar, totalmente prohibido en el caso educativo, pero dependemos mucho de las tipificaciones o de las prohibiciones que se hacen en cada entidad federativa. Cada entidad federativa tiene su propio código penal y entonces cada legislatura estatal es la que decide si incorpora eso como una conducta delictiva o no. Entonces, bueno, realmente no tengo el dato exacto de cuántos estados sí consideran esto como un delito y cuántos no. Pero piensen que en realidad en México me parece que está todavía como bastante extendida la idea de que a los hijos se les disciplina, se les puede disciplinar violentamente. E incluso en algún momento UNICEF en sus redes sociales posteó algo así como de, bueno, pegar a los hijos es algo de personas que son, bueno, no quiso decir violentas, sino más bien decir que son personas, se me fue el nombre, disculpen, ahorita a ver si me regresa a la mente, cobardes, ¿no? O sea, hizo esa alusión de personas que usan la violencia física para disciplinar hijos, son cobardes. Entonces, bueno, ese post que hizo la UNICEF recibió infinidad de comentarios en contra, como diciendo, yo tengo derecho a disciplinar a mis hijos, yo tengo derecho, más vale un golpe a tiempo que terminen siendo delincuentes, o sea, respuestas de ese estilo que sí nos hacen pensar que al menos en México está bastante normalizado ese tratamiento hacia las niñas, niños y adolescentes, que se les ve como normal, ¿no? Ahora, cuando vemos el tema de la violencia sexual a nivel mundial, pues se observa que también es un tema
algunos hablan, ¿no? Como de un tema que está bastante oculto, ¿no? Del que no se habla mucho, es un tema tabú, donde hay como muchísima victimización, desafortunadamente, y de la que poco se habla y por supuesto poco llega al sistema de justicia penal, ¿no? Entonces, bueno, al menos en un estudio muy reciente de la UNICEF, 2024, nos dice que a nivel global, mujeres que todavía están vivas, ¿no? Una de cada 5 mujeres que todavía están vivas fueron sujetas a violencia sexual durante su infancia, ¿sí? Estamos hablando de un 20% de mujeres a nivel mundial fueron víctimas de violencia sexual, una de cada 5 fueron víctimas de violencia sexual durante la infancia o la adolescencia, ¿sí? Prácticamente hasta antes de los 18 años. Y ok, tendría que corregir aquí específicamente, bueno, estos, estas, esta violencia de carácter sexual es muy amplia, ¿no? Ustedes sabrán que, bueno, por ejemplo, el que niños, niñas miren pornografía, eso ya se considera violencia sexual, ¿no? Es abuso, es una forma de abuso sexual. Pero bueno, entonces tenemos que, en una definición muy amplia de violencia sexual, una de cada 5 mujeres, cuando fueron niñas, sufrieron algún episodio de violencia sexual en su vida. A diferencia de las que sufrieron o de violación, específicamente violación, pues aquí es prácticamente una de cada 8, ¿sí? Una de cada 8 mujeres en el mundo sufrió violación cuando fue niña, ¿no? Entonces, en el caso de hombres, que es un tema que a veces pareciera que los delitos sexuales únicamente la persona más violentada o el género más violentado es el femenino o el sexo más violentado son las mujeres, pues no, los hombres también sufren de violencia sexual, especialmente y son más vulnerables cuando son niños, porque realmente ya de grandes son pocos, al menos en el caso de México, los hombres que reportan haber sido violentados sexualmente cuando ya son adultos. Pero en el caso de cuando son niños, niñas, cuando están en la etapa de la niñez o de la adolescencia, realmente sí son sujetos vulnerabilizados respecto de violencia sexual. Entonces, aquí básicamente 1 de cada 11 hombres en el mundo dijeron haber, o bueno, han experimentado violencia sexual, una violación durante su niñez. Tendríamos que revisar exactamente cómo se hizo este estudio de la UNICEF, pero bueno, estamos hablando de que reportan información a partir de información que proporciona cada país y por tanto pensaríamos que es información representativa, ¿no? Pero bueno, quedémonos con estas estadísticas pensando que tienen un grado, digamos, a lo mejor no son tan representativas a nivel internacional, porque seguramente habrá muchos países que no aportan esta información. De hecho, este informe lo dice, muchos países no contabilizan la violencia sexual en las infancias porque ni siquiera la tienen considerada como un delito y por tanto pues, no hay estadística, ¿no? Entonces, bueno, tomemos, digamos, con reservas estas estadísticas, pero lo que sí nos habla este hecho mismo es que está normalizado, ¿no? El que no haya estadísticas claras habla de que no se les ve muchas veces como un problema y por tanto está normalizado. Otro grupo, pues el de mujeres, ¿no? Evidentemente en los últimos años, en las últimas décadas, pues ha habido toda una, como dirían, un conjunto de olas, ¿no? De movimientos feministas que poco a poco pues han ido mostrando distintos tratamientos desiguales. No, prácticamente en los últimos lustros es cuando se ha dado, digamos, esta especie de tsunami, donde lo que se ha exhibido es la violencia de género, ¿no? Violencia en muchos sentidos, diversos tipos de violencia. Aquí pueden tomar, a lo mejor, para quienes estén trabajando este tema, pues qué mejor que tomar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde habla de distintos tipos de violencia, física, psicológica, y de los entornos en los que se puede producir esta violencia, si es violencia laboral, educativa, etcétera. Y bueno, entender obviamente al feminicidio como un caso extremo de violencia, ¿no?
Sin embargo, bueno, hay otras violencias estructurales, ¿no? Que se viven, que no necesariamente implican las violencias mencionadas en la ley general, pero que terminan promoviendo determinados resultados discriminatorios basados en el género. Entonces, bueno, dentro de, digamos, también estadísticas que ofrece ONU Mujeres, que son igual, creo que a veces resultan ser estadísticas de las que tenemos que tener ciertos eh, eh, matices, tenemos que ser cautos al usarlas, pero bueno, mencionarles que de acuerdo con ONU Mujeres, ¿no? Casi una de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual, al menos una vez en su vida, perpetrada comúnmente por la pareja, ¿no? Esto es, ustedes entran a la base de datos de ONU Mujeres y se van a encontrar con esta afirmación, ¿no? Cuando buscamos, por ejemplo, en las encuestas del INEGI sobre el tema de violencia de género, pues bueno, la encuesta que nos proporciona este dato es la Encuesta Nacional de Dinámicas y Relaciones en el Hogar, la ENDIRE, que la última vez que se realizó fue en el 2021, por tanto, pues desafortunadamente tenemos información ya desactualizada, ¿no? Ahí prácticamente nos decía que nos da cuenta de la prevalencia de la violencia en casos de mujeres de 15 años y más, por tanto tipo de violencia como el periodo de referencia, ¿no? Entonces, bueno, la ENDIRE, los cuestionarios que levanta la ENDIRE pregunta a mujeres de 15 años o más el tipo de violencia que han sufrido durante toda su vida y también hace especial interés o pone su atención sobre la prevalencia de este tipo de actos en los últimos 12 meses. Entonces, bueno, por hablar un poco, pues a lo largo de la vida, el 70.1% de las mujeres que contestaron la encuesta han experimentado al menos una situación de violencia psicológica, física, sexual, económica, patrimonial o algún tipo de discriminación. Veamos que, por ejemplo, pues es muy alto el nivel de violencia sexual. O sea, estamos hablando de que un 50% de las mujeres que contestaron la encuesta han pasado por algún episodio de violencia sexual. Como les decía, violencia sexual es muy amplio este concepto, ¿no? O sea, estamos hablando de hostigamiento, de abuso sexual, de acoso sexual, también estamos hablando de violación equiparada. La violación puede ser por familiares, por cónyuge, por extraños, ¿no? Pero normalmente ocurre a manos de conocidos. Y en los últimos 12 meses, pues también llama la atención, ¿no? Que prácticamente el 50% de las mujeres encuestadas pues, dijeron haber vivido algún tipo de violencia. Y bueno, cuando vemos la violencia física, pues es, digamos, un 10% de mujeres que contestaron la encuesta afirmó haber vivido un episodio de violencia física y casi una cuarta parte de mujeres dijo haber vivido algún episodio de violencia sexual, ¿no? Entonces, sin duda alguna, la de mayor prevalencia es la violencia psicológica, no hay que desestimarla, es muy importante, tiene secuelas importantes, ¿no? Pero, vamos, que digamos, creo que es muy relevante ver cómo la violencia sexual, la violencia física, tiene alta prevalencia. Cuando volteamos a ver el tema de la política criminológica que se crea a nivel mundial para combatir, digamos, la expresión más grave de la violencia de género, que es el feminicidio, pues nos encontramos que en realidad eh, la tendencia a tipificar el homicidio por razones de género, pues es algo muy latinoamericano, ¿no? De hecho, bueno, el término femicidio, feminicidio, en realidad sí es una construcción, digamos, de autoras feministas norteamericanas, pero que fue, digamos, reconstruido, en el caso de México, por Marcela Lagarde, a partir de teorizaciones de Rita Segato y otro grupo de autoras, principalmente autoras feministas, ¿sí?
Y pues se ve que en realidad el impulso para tener en la legislación penal una figura que aluda al homicidio por razones de género, pues es efectivamente algo muy reciente, que prácticamente en México comenzó a tenerse en la primera década del siglo XX, pero cuyo impulso fue a raíz de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el caso del campo algodonero, ¿no? O bueno, coloquialmente llamado el campo algodonero. Eh, y fue a partir de ahí que efectivamente, como parte, digamos, de las estrategias de política criminológica que implementó el Estado mexicano, pues fue, por un lado, reconocer el tipo penal del feminicidio en las distintas legislaturas, en las distintas legislaciones del país. Sin embargo, piensen que no hay un tipo penal homologado de feminicidio. ¿Sí? Realmente hay, en cada entidad federativa se le ha definido de manera distinta. Por supuesto que el Código Penal Federal surte un efecto o genera un efecto como de homologación normativa, pero en realidad no todos los estados tienen consideradas las mismas razones de género, ni prevén la misma penalidad, ¿sí? Y bueno, en América Latina son, como ustedes pueden observar, muchos los países que en los últimos años han dispuesto en sus códigos penales la figura de o femicidio o feminicidio. Incluso en Europa pues, se observa el caso de Italia, ¿sí? Pero realmente más allá de eso, piensen que sí existe el reconocimiento del feminicidio en el ámbito académico, pero no en el ámbito legislativo, ¿sí? Y bueno, eso es algo importante a considerar. También cuando se observan las estadísticas de los homicidios de mujeres por razones de género, se observa que pues, sobre todo la región de Asia es donde se cometen, donde se tiene, digamos, la mayor incidencia y normalmente estamos hablando de que un porcentaje muy alto de estos feminicidios en todo el mundo se cometen en manos de la pareja, en manos de alguien que se supone eh, sería la persona con la que deberías de tener una relación armoniosa, de confianza, etcétera, pues esa es la persona que termina cometiendo el homicidio. También cuando vemos, por ejemplo, la violencia, cuando se tipifican otras formas de violencia de género, que es facilitada por la tecnología, ¿no? Pues encontramos que en realidad también son muy pocos los países que tienen, desde una perspectiva de política criminal, considerados dentro de sus legislaciones penales todo lo que se refiere, por ejemplo, al tema de la violencia digital, ¿no? Entonces, bueno, en México sí existe, o sea, yo aquí quizá no fui al detalle de ver por qué en México no está, porque en México existe solamente una casuística en la que se sanciona la violencia digital, que es la violación a la intimidad sexual, la llamada Ley Olimpia, ¿no? Que prácticamente pues, tiene ya su reconocimiento en la mayoría, si no es que en todas las entidades federativas y a nivel federal, pero piensen que existen muchas formas de violencia de género que están siendo facilitadas por la tecnología y que no han sido reconocidas por las legislaciones penales todavía. Pues bueno, aquí para aterrizar un poco el caso de la incidencia delictiva por sexo, vemos que efectivamente, o sea, que la violencia de género, en el caso de mujeres, es muy clara cuando estamos hablando de delitos sexuales, ¿no? O sea, realmente los hombres que en la última encuesta de victimización del INEGI del 2024 dijo haber sido víctima de delitos sexuales, son muy pocos los hombres, ¿no? A diferencia de las mujeres, ¿sí? Donde, bueno, son algunos casos de violación, ¿no? Aquí lo desagregan, son 161 casos de violación, los que se reportan por las personas que fueron encuestadas, mujeres, y otros delitos sexuales, que en otros delitos sexuales, como menciona aquí, se menciona el hostigamiento, la intimidación sexual, el exhibicionismo, el intento de violación, manoseo. Eh, bueno, manoseo es abuso sexual, ¿no? No existe el delito de manoseo en los en los códigos penales, ¿no? Directamente abuso sexual.
Entonces, si bien, o sea, existe como una cierta tendencia a que hombres y mujeres sufran de manera igualitaria determinados delitos, observamos que al menos en el caso de los delitos sexuales, claramente, ¿no? Son más victimizadas las mujeres. Esto tiene que ver con lo que les decía también con la cuestión de las niñeces como sujetos vulnerabilizados, ¿no? Cuando los hombres son niños, son muy propensos a ser víctimas de violencia sexual, a diferencia de cuando ya son adultos, ¿sí? Luego tenemos otros grupos, ¿no? Los grupos o de las que pertenecen a las diversidades sexuales o las denominadas disidencias sexuales, ¿no? O sea, es todo esto que es el LGBTQ+, bueno, todas las letras que se pueden agregar, ¿no? Disculpen si no las menciono, que hasta cierto punto no las manejo, más que me quedo hasta el LGBTQ+, y ya de pronto hay As y etcétera, entonces esa parte no, o sea, sí entiendo qué significa, pero no sé bien el acrónimo completo. Entonces, bueno, obviamente sufren estos grupos históricamente de violencia, ¿no? Hay un reporte, por ejemplo, de Human Rights Watch, donde es un documental del 2023, ¿no? Donde precisamente dice, por eso somos activistas o por eso nos volvimos activistas, donde se estudia el caso de distintas mujeres que pertenecen a estos grupos, ¿no? O que son lesbianas, o que son bisexuales, o que se dicen queer, o que son trans, y la manera como son violentadas, ¿no? Especialmente este grupo de mujeres. Entonces, bueno, aquí entra en juego el tema de la matriz de opresión, ¿sí? O sea, no nada más por el hecho de ser mujer sufres violencia, sino que además estás en mayor situación o probabilidad de vivir violencia estructural si perteneces a las disidencias sexuales, ¿no? Obviamente, pueden ser sujetos de discursos de odio, de discriminación. Evidentemente, históricamente el derecho penal ha criminalizado a las diversidades sexuales, a las disidencias. Piensen que hasta no hace muchos años, pues, en algunos países, y bueno, todavía se sigue considerando en otros, es delito, ¿no? Prácticamente ser disidente sexual, ¿sí? O no ajustarte a este mandato heteronormativo. Entonces, todavía en algunos países se usa el brazo represor para castigar a estos colectivos, estos grupos, que en realidad pues tendría que, respecto a los cuales se les tendría que respetar, se les tendría que prácticamente reconocer la diferencia, ¿no? El derecho a ser diferentes. En el caso de México, pues realmente hay muy poca información, ¿no? Sobre qué tanto son víctimas, cuál es la prevalencia de determinadas conductas respecto a estos grupos. Lo que tenemos son algunas encuestas, ¿no? Por ejemplo, la encuesta nacional de discriminación que levanta el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación, pues nos dice, ¿no? Que prácticamente una tercera parte de la población mexicana, porque hacen encuestas que tienen por objetivo tener resultados representativos de la población en general, pues nos dice que una tercera parte no estaría dispuesta a rentar una habitación de su vivienda si tuviera la oportunidad a personas trans, ¿no? Y este número no es tan alto, pero también se reproduce en el caso de lesbianas o gays, ¿sí? Eh, También nos dice que una tercera parte de la población no le gustaría que a la presidencia de la República llegara una persona gay o lesbiana, ¿sí? Otros estudios que no tienen este nivel, digamos, de capacidad de ser generalizados a todo el país, nos dice que el 41.7% de las mujeres trans han sufrido algún tipo de discriminación en el espacio público. Esto es un estudio del 2015. Luego, una encuesta del 2018
que levantó también CONAPRED en colaboración con la CNDH, es decir, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues revela que a raíz de toda esta violencia estructural normalizada que viven las diversidades sexuales y las disidencias sexuales, pues prácticamente 1 de cada 5 personas han intentado suicidarse, cuando menos una vez en la vida. Entonces, efectivamente, cómo es que estas discriminaciones, estas violencias normalizadas, pues afectan, evidentemente, en términos psicológicos de salud mental, a estos colectivos. No hay como tal, hasta recientemente, ¿no? Se consideró el transfeminicidio dentro del Código Penal de la Ciudad de México, pero piensen que es prácticamente un ejercicio inédito, es la primera entidad que hace eso, y por tanto no tenemos estadísticas que nos permitan entender la violencia extrema contra estos grupos, ¿no? Al menos había un estudio de Brito 2022 que nos dice que más de 6 personas de la diversidad sexual son asesinadas al mes en México. Entonces, es importante ir visibilizando todos estos datos, esta información, y sobre todo hacer énfasis en la importancia de contar con estadísticas, de que se vaya generando estadística. Y muchas veces ocurre que la estadística se genera hasta que tenemos los tipos penales, desafortunadamente. Tenemos también, pues, todas las minorías, ¿no? Pueden ser minorías étnicas, minorías religiosas, minorías de la diversidad funcional, como les decía. Bueno, pues estos grupos viven históricamente el racismo sistémico, se enfrentan de una manera muy común a la discriminación, a la criminalización. En el caso, por ejemplo, de pueblos originarios, pues viven el despojo de tierras, no nada más a veces a mano de particulares, sino también incluso del gobierno. Estas minorías pueden ser víctimas de intentos de exterminio de la población en general, ¿no? Prácticamente el delito de genocidio. Pueden ser víctimas también de discursos de odio. En el caso de México, existe pues, realmente muy poca estadística que nos permita revelar cuál es la situación, ¿no? Pero bueno, lo que más se ha trabajado en casos de minorías, pues es el tema de la población indígena, de los pueblos originarios. Entonces, bueno, no hay como, de pronto, no tuve acceso como a estadística de violencia que vivan por el solo hecho de ser indígenas, etcétera, pero sí muchos aspectos que se refieren a política social, ¿no? Al tratamiento que reciben por parte del Estado, a cómo se les ven inhibidos o ven, digamos, afectados determinados derechos, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de la educación, pues prácticamente 1 de cada 5 de las personas que hablan una lengua indígena, pues es analfabeta. Prácticamente estamos hablando de 2020, ¿sí? O sea, 1/5 parte de quienes hablan lenguas indígenas son analfabetas. No saben leer ni escribir. También, de acuerdo con información del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social en México, en el al 2018, 3 de cada 4 personas que hablaban una lengua indígena, es decir, 3/4 partes, se encuentran en situación de pobreza, ¿no? O sea, aquí es cuando vamos a consultar la encuesta nacional de discriminación que levanta el CONAPRED, nos dice que la gente cree que las personas indígenas son pobres porque no quieren estudiar, porque no quieren trabajar, y realmente aquí se observa que hay una cuestión estructural, ¿no? De política pública que ha fallado para atender las necesidades de esta población. No por nada, pues ahora sí que el levantamiento del EZLN hace prácticamente ya 30 años en Chiapas, eh, exigiendo evidentemente que se les reconozca, ¿no? Que se les reconozca como sujetos, ¿no? Que prácticamente eso es lo que habían sido prácticamente, no se les reconocía, ¿no? No eran considerados como parte de la población, como parte de la población de México.
Cuando vemos las personas que están en situación extrema, vemos que prácticamente una tercera parte de la población que está en situación de población de pobreza extrema son indígenas, ¿sí? A diferencia de la población mestiza, ¿no? Solamente un 5.6% están en situación de población de pobreza extrema. Entonces, bueno, aquí claramente hay un tema de violencia estructural. Cuando pasamos al tema de migrantes y refugiados, como un grupo también que está en situación que pueden ser vulnerabilizados, pues bueno, encontramos en el caso de México, ¿no? Y en muchos otros países que en los últimos años se ha securitizado la migración, pues bueno, se viven condiciones digamos, de control migratorio, donde el régimen administrativo, que no penal, pues realmente es bastante deshumanizado, ¿no? Y algunos vimos la tragedia en el centro de detención de migrantes el año pasado, en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron más de 30 personas, migrantes que estaban ahí en la estación migratoria, simple y sencillamente porque se dio un incendio y no se les dejó salir, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, tendríamos que, obviamente hay muchos estudios, seguramente saldrán muchos estudios, un poco vendrá la información de qué es lo que pensaban los agentes migratorios al momento de cerrarles el paso para impedirles que salieran, ¿sí? Pero bueno, básicamente puede haber muchas explicaciones, ¿no? Desde que se les considera personas peligrosas, que no deben de salir, que se les considera como criminales, ¿no? Entonces, bueno, aquí está esta especie de paridad entre migrante y criminal, ¿no? Que es una mala asociación, ¿sí? Pero no solamente son sujetos de violencias estructurales por parte de las instituciones estatales, sino también pues de grupos de la criminalidad organizada, ¿no? Ya hemos visto muchísimas situaciones que en México se han producido, ¿no? Donde pues, la matanza de migrantes en San Fernando, en Tamaulipas, en inicio, bueno, prácticamente la primera década de este siglo, y muchas otras situaciones en donde pues, los migrantes son cooptados por el crimen organizado, son explotados bajo esta idea de la trata de personas y pues, prácticamente el fenómeno también de la desaparición, ¿no? de personas migrantes, no solamente de migrantes mexicanos que van hacia los Estados Unidos, sino que gente que viene de otros países que pasan por México, que están siendo desaparecidos, ¿no? Y cuyas, que no pueden ser localizados y que muy probablemente, o sea, ya están muchos de ellos no estén en las estadísticas de personas desaparecidas o no localizadas, porque pues es gente proveniente de otros países cuyos familiares pues no han, digamos, ingresado los datos, ¿no? a esta base de personas desaparecidas que existe en México. Entonces, bueno, de acuerdo con esta encuesta nacional de discriminación que levanta el CONAPRED del 2022, pues prácticamente nos dice que una de cada 3 personas migrantes o desplazadas de 15 años o más experimentó al menos una situación de discriminación en los últimos 5 años, ¿no? Claro que estamos hablando de personas migrantes que seguramente tienen un estatus regular que fueron entrevistadas por el CONAPRED o encuestadas. Obviamente, no hay datos sobre gente que únicamente va de paso por México. Seguramente hay muchas encuestas que se han levantado, pero quizá cuyos resultados no son generalizables al resto de la población mexicana o al resto de la población que está en el territorio mexicano. Y también se ve pues estos prejuicios que tenemos, ¿no? De hecho, prácticamente se vive incluso entre migrantes internos, ¿no? En México. Aquí en Querétaro en su momento, pues decir que uno es de la Ciudad de México, pues era motivo para que le vieran feo y le trataran mal y le negaran ciertas cosas. Pues prácticamente eso sigue reproduciéndose al día de hoy, ¿sí? Una de cada 3 personas de 18 años o más no rentaría un cuarto de su casa si es que tuviera la oportunidad, ya sea a una persona extranjera, migrante o refugiada. Vemos cómo está, obviamente, este prejuicio, ¿no? Hacia personas migrantes y refugiadas. Obviamente,
hay muchas estadísticas que no están aquí y me disculpo por ello. O sea, ustedes pueden entrar, por ejemplo, a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, ¿no? Pueden entrar a la Oficina de las Naciones Unidas sobre Migración y encontrar muchísima información sobre las distintas violencias estructurales que viven estos dos grupos. Y bueno, finalmente, únicamente, digamos, como la lista que he hecho no es exhaustiva, ni mucho menos de las personas que están en situación de vulnerabilidad o que han sido vulnerabilizados, pero creo que sí es importante mencionar cómo a veces desde la propia política criminológica se generan condiciones para que personas en un futuro sean sujetas a ciertas vulnerabilidades. Y me refiero a las personas con antecedentes penales. Obviamente, el antecedente penal, ¿no?, tiene cierta función, digamos, administrativa, ¿no? Como un registro administrativo de, bueno, esta persona delinquió para saber si efectivamente reincide o qué tratamiento le debemos de dar en un futuro, etcétera. Sin embargo, los antecedentes penales tienen, digamos, efectos mucho más allá de únicamente el sistema de justicia penal. Prácticamente marcan a la vida de una persona. Prácticamente hoy día es muy común que a las personas cuando van a ingresar a un trabajo se le pida su carta de no antecedentes penales. Entonces, no tendría por qué excluírseles o discriminárseles laboralmente, pero la gente que contrata considera que contar con un antecedente penal, independientemente del tipo de delito, de la causa, de la razón, etcétera, ya lo hace una persona peligrosa. Entonces, los antecedentes penales terminan siendo un estigma, ¿sí?, adicional, que bueno, prácticamente para quienes son criminólogas, criminólogos entienden muy bien esto bajo la teoría del etiquetamiento, ¿no? De cómo va el estigma del antecedente penal impidiendo o inhibiendo determinadas oportunidades de servicios, laborales, etcétera, que van orillando a la persona, ¿no?, hasta cierto punto, a tener que seguir delinquiendo, ¿no? Bueno, esto es lo que dice un poco la teoría del etiquetamiento penal, la teoría criminológica. Pero bueno, lo que ocurre, digamos, más allá de lo que menciona la teoría criminológica, lo que sí ocurre en muchos países hoy día es que los antecedentes penales sirven efectivamente como ese indicador de peligrosidad de la persona independientemente del tipo de delito que cometió. Y son barreras para que puedan acceder a empleos formales. Y sobre todo existe la discusión de si los antecedentes penales son en realidad una pena adicional a la pena que ya cumplió la persona, ¿no? Una persona que delinquió, pues un juez le determina que tendrá que cumplir X cantidad de años en prisión y esa es su pena. Y la cumple y prácticamente ya, digamos que el sistema no tendría que recriminarle más, pero en el momento en que se le asignan antecedentes penales y que estos registros que son administrativos terminan siendo utilizados en otros ámbitos, pues pareciera que son como penas adicionales, en la medida en la que restringen el goce de determinados derechos, como el derecho a dedicarte a lo que tú gustes y que puedas ser empleado. En otros países, no es el caso de México, restringen determinados derechos civiles y políticos. Es el caso de Estados Unidos, ¿no? Una persona que tiene registros penales, antecedentes penales, pues prácticamente no pueden votar. No solamente mientras están en prisión, sino prácticamente pierden esa posibilidad de ejercer derechos, del derecho político de votar y ser votado, ¿no? Entonces, bueno, vemos cómo efectivamente es un estigma, ¿no? Y que terminan las personas con antecedentes penales, pues viviendo hasta cierto punto cierta violencia estructural, ¿sí? Obviamente aquí podemos discutir mucho, ¿no? A quienes sí podrían dejarse ver los antecedentes penales en función de la gravedad de lo que cometió y a quienes no, o en función de la peligrosidad, etcétera. Pero piensen que en México, pues prácticamente una gran cantidad de personas que tienen antecedentes penales hoy día, pues lo son por delitos patrimoniales en las que no hubo violencia,
¿sí? Que estamos hablando de robos de, no sé, de menos de 500 pesos y son personas con antecedentes penales que incluso estuvieron en prisión, con todo y que la prisión es criminógena, favorece más delitos. Eh, pues bueno, entonces, desde una perspectiva de política criminológica tendríamos que pensar, ¿sí? Si esto es lo más adecuado. Y como políticas, digamos, criminológicas terminan vulnerabilizando a las personas, ¿no? Pues bueno, prácticamente termino ya con esta exposición. Mencionar que los grupos vulnerabilizados pues son personas que desde una perspectiva de política pública requieren atención reforzada, requieren acciones de discriminación positiva, ¿sí? Así como se ha hecho en el caso de las mujeres, sobre todo quizá ustedes ubiquen más todas las acciones de discriminación positiva que se han hecho en favor de mujeres, tanto en términos de representación política, en términos de beneficios económicos, en términos de acceso al empleo, etcétera. Lo que, por supuesto, busca, ¿no? Que dentro de las estrategias de la seguridad humana, pues a estos grupos vulnerabilizados se les proteja por un lado, pero se les empodere y se generen estrategias de solidaridad a nivel comunitario, ¿no? Que precisamente permitan que estos grupos vulnerabilizados pues vayan saliendo de esas condiciones, ¿no? Por sí mismos, por un lado, pero también que el Estado obviamente acompañe esas, esas estrategias de empoderamiento. Y bueno, la idea última es que pues, podamos, digo, esto es muy utópico, ¿no? Pero que la gente pueda acceder y disfrutar de los derechos humanos que se les reconoce normativamente, ¿sí? Obviamente el mundo es un lugar injusto, ¿no? Pero la idea es ir, por lo menos, eliminando barreras normativas que impiden ese libre acceso y disfrute de los derechos humanos, ¿sí? Un poco el ejemplo sería pensar en el tema de los antecedentes penales. ¿Hasta qué punto toda la regulación de antecedentes penales en México impide que las personas con antecedentes penales accedan y disfruten de manera igualitaria que el resto de las personas a los derechos humanos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le reconoce? Pues bueno, básicamente aquí termino. Para la próxima sesión voy a abordar el tema del Estado como agente criminal, que es un tema que estaba en esta unidad, pero que lo voy a usar y lo voy a engarzar con la unidad 3, que se llama Gobernanza Criminal. Y bueno, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden escribirme vía WhatsApp. Hay una actividad asignada, recuérdenlo por favor, sobre la lectura, ¿no? Del libro de Stanley Cohen, de Estados de Negación. Si tuvieran alguna duda sobre esta actividad, les pediría que me dejaran saber. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima sesión. Hasta luego.